Buenos días, queridos hermanos. Han tomado un muy buen desayuno, mis hermanos. Estamos bien de energía. Gloria a Dios. Vamos todos a Filipenses 1, 12 al 14, por favor. Filipenses 1, 12 al 14. Ayúdenme con vuestro amén si ya tienen Filipenses 1, 12 al 14. Sí, algunos todavía lo están buscando, por favor. Vamos todos a Filipenses 1, 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mis hermanos, como siempre, vamos a dirigirnos a nuestro Señor y Salvador. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos ayude en este tiempo. Hace un momentito acabamos de cantar, habla, oh Dios, ¿verdad? El gran reto es que Dios siempre habla. El gran problema es que nosotros estamos tan ocupados con nuestras cosas que no lo escuchamos. Así que vamos a pedir a nuestro Señor que nos hable a través de su palabra, que nos confronte o que nos anime, pero que sea Él obrando en nuestros corazones. Amén. Vamos a dirigirnos, mis hermanos, todos juntos a nuestro Señor. Dios mío, Señor, mi Salvador, mi Dios, gracias por este precioso día. Gracias, Señor, por la obra que estás realizando en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque solamente puede ser tu mano quien nos cambia, quien realmente nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Señor, te pedimos y nos encomendamos, Señor, que el día de hoy puedas hablarnos a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a escucharte. Quita de nosotros todo afán que tengamos. Y ciertamente, Señor, todos tenemos afanes, pero Dios mío, ayúdanos a ver que tu palabra está por ser expuesta. Así que, Dios mío, te pido aún que nos acerquemos con humildad, pero también con reverencia, con atención, con expectativa, sabiendo, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía. Dios mío, nos encomendamos en tus siempre gloriosas y capaces manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Estamos ahora en Filipenses 1, 12 al 14. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora Pablo empieza la carta. Por fin. Sí, todo lo que hemos leído hasta el momento, todo lo que se ha expuesto hasta el momento era el saludo. Era el saludo. Ahora empieza la carta. Ahora vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decir a los filipenses. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir a sus oyentes? ¿Sí? Así que vamos a empezar por el versículo número 12. El apóstol Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, nosotros necesitamos entender la situación, el contexto, la circunstancia. Pablo, al momento de escribir esta carta, está tomando su año sabático, ¿no? Está de vacaciones, ahí disfrutando del mar Mediterráneo. ¿Así es? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Ahora, ¿qué harían si un ser querido suyo, o de pronto algunos de ustedes lo han experimentado, está en la cárcel? Es una situación ciertamente angustiante. Y por supuesto los filipenses debieron haber estado preocupados por Pablo. Oye, Pablo está en la cárcel, ¿cómo estará? Y Pablo le responde. ¿Saben qué le responde? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hablando de su encarcelamiento, han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Ahora, no malinterpreten a Pablo.
Porque algunos pueden leer en esta parte como que Pablo quisiera apaciguar a los filipenses para que no se sientan tan mal. Algo que normalmente hacen los papás y las mamás, ¿no? No sé, ustedes sabrán, una madre o un padre cuando está mal, ¿qué les dice a sus hijos para que no se sientan tan preocupados? No, tranquilo, estoy bien, o sea, no es para tanto, ¿no es cierto? Estoy bien. Por dentro está muriéndose de dolor de repente, por dentro está sufriendo, o más aún, a veces saben que el pronóstico por parte del médico es muy negativo, pero para no preocupar a su familia, los padres prefieren decir, no estoy tan mal, tranquilo, ¿verdad? Pablo no está haciendo eso. Pablo no está diciendo simplemente, sí, estoy en la cárcel, pero tranquilos, no estoy tan mal. No, mis hermanos, Pablo, mientras más leemos la carta, vemos que sí está en la cárcel, sí está sufriendo, pero está inmensamente gozoso. Y eso es algo que debería volarnos la cabeza. Realmente, Pablo empieza diciendo, quiero que sepáis, hermanos, en primer lugar, Pablo estaba gozoso. Y la pregunta que deberíamos tener en este momento, ¿por qué está tan gozoso? Es decir, Pablo, estás en la cárcel. Genial, crees en ese tal Jesucristo, crees que Él es el Mesías. Genial por lo que crees, Pablo, pero los hechos, discúlpame, Pablo, pero dicen otra cosa. No le estás pasando muy bien. Estás en una cárcel. Estás encerrado. Trato de rey no te están dando. Lo sabemos. Así que, Pablo, tu creencia, genial, pero los hechos dicen otra cosa. Así que algunos podrían pensar, Pablo no estará pecando un poquito de ser ingenuo, no se estará pasando un poquito de optimista, porque está en la cárcel. Los hechos dicen una cosa muy distinta. Genial lo que él cree, pero los hechos dicen, estás en la cárcel. Esa es la realidad. Pablo estará siendo muy optimista, muy idealista. Permítanme aclararles, mis hermanos, Pablo no está siendo optimista. No está siendo ingenuamente optimista ni idealista. ¿Sabes cómo está Pablo? Pablo era realista. En verdad, él era realista. Sí, él veía que estaba en la cárcel. Sí, él veía que estaba sufriendo. Pero él veía mucho más allá del sufrimiento. La gloria de Dios, el progreso del Evangelio. Sí, estoy en la cárcel, pero el Evangelio se está expandiendo. Ese era el corazón y esa era la lógica de Pablo. Realmente él creía. Realmente él creía que Dios controla todas las cosas. Todas las cosas. Voy a insistir, mis hermanos. Realmente él creía que Dios controla todas las cosas. Y si Pablo estaba en la cárcel, él estaba seguro que finalmente Dios lo había permitido. Un Dios que lo ama. Un Dios que había enviado a su Hijo para morir por sus pecados. Él estaba convencido. Así que él no estaba pecando de ingenuo. Él era realista. Él estaba contento con buena razón. Él estaba contento con buena razón. Mis hermanos, se los tengo que decir, porque no solemos valorar muchas veces lo que nosotros creemos. No sopesamos lo que estamos diciendo. Dios es bueno, amén. ¿Te has puesto a pensar un poquito más en verdad que Dios es bueno? ¿O que Él tiene la autoridad sobre tu vida? ¿O que Él va a juzgarte? Y el gran reto, mis hermanos, es que tenemos que hacer una pausa a todo lo que estamos haciendo y en verdad sopesar lo que estamos diciendo. Deberíamos, mis hermanos. Pablo estaba contento. ¿Por qué estaba contento? Lo vemos en el versículo 12. Porque las cosas que me han sucedido, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
Entonces, vemos claramente aquí cuál era el enfoque del corazón y la alegría de Pablo. Que el evangelio siga progresando. Que el evangelio se siga expandiendo. Y aquí nos muestra algo muy importante. El mensaje del evangelio es más importante que el mensajero. Pablo era el mensajero. Él estaba proclamando el evangelio. Viajaba de aquí para allá para proclamar un mensaje en particular, el mensaje del evangelio. Pero aquí nos muestra algo importante. Él está sufriendo. Sí, el evangelio está progresando y él se goza por eso. ¿Por qué? Él entiende algo, que el mensaje del evangelio es más grande aún que el mensajero. El apóstol Pablo ciertamente ha perdido su libertad de movimiento, sufre penalidades y está preso. Pero ¿saben cuál es el detalle? La palabra de Dios no estaba presa, ni encadenada, como lo diría en 2 de Timoteo. Y ese era el corazón de Pablo, mis hermanos. Ese era el motivo de su alegría. Que el evangelio siga creciendo, que el evangelio se siga expandiendo. Y eso debería confrontarnos, mis hermanos, porque yo no sé si es que tú te preguntas, ¿qué es lo que realmente te haría feliz? Y no sé si en buena conciencia podríamos decir que el evangelio se expanda. Porque lo que normalmente pensamos es, wow, si saldría de este problema que tengo, oh, sería feliz. No saben cuán feliz sería. Si saldría de esta enfermedad que tengo, yo sería muy feliz. Yo no quiero menospreciar las cosas que estás pasando. Por favor, no me malinterpretes. Pero lo que estamos viendo en este momento, mis hermanos, lo que están viendo en vuestras Biblias es algo grande, grande. A Pablo le importaba más el evangelio que su situación. Él entendía que el mensaje del evangelio era más grande, es más grande que el mensajero. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los siervos pasan, pero el evangelio permanece. ¿Saben por qué? Porque no está fundado en hombres, está fundado en Cristo. Tenemos que recordar algo, el predicador es un vaso frágil. Somos vasos frágiles. Y la gloria de ese vaso frágil no está en el vaso en sí mismo, sino en lo que contiene ese vaso. El evangelio de Jesucristo. No sé si alguna vez escucharon sobre William Tyndale. ¿Les suena ese nombrecito, esa persona? Él fue quien tradujo por primera vez el Nuevo Testamento del griego al inglés. ¿Por qué era un aporte sumamente importante? Porque ahora las personas, si lo puedo articular así, de a pie, comunes y corrientes como nosotros, iban a poder tener acceso al Nuevo Testamento. Claro, ahora para nosotros nos parece lo más normal del mundo. Hoy en día tenemos cualquier cantidad de traducciones, versiones, y una versión más y una versión menos nos parece lo más normal del mundo. En ese tiempo no era lo normal. No todos tenían acceso a la palabra de Dios. Tenías que recurrir a las personas que sabían más, a los clérigos, y William Tyndale lo tradujo a un idioma que todos pueden comprender. Entonces, ¿eso qué hacía? Que el evangelio crezca, que el evangelio se expanda, ¿verdad? ¿Cuál creen que fue el resultado? Lo premiaron, lo alabaron, fue perseguido, fue encarcelado y finalmente fue ejecutado. Mis hermanos, la historia nos recuerda que los mensajeros son temporales y frágiles. Pero el mensaje del evangelio es eterno y poderoso. El mensaje del evangelio es eterno y poderoso. ¿Te has puesto a pensar? Un día no vamos a estar. Por lo menos no aquí. Vamos a morir. Pero el evangelio, ese precioso mensaje,
va a permanecer para siempre. Somos temporales. Somos frágiles. Miren cómo lo articula Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que necesitamos recordar, en primer lugar, el predicador es un vaso frágil. La gloria es el tesoro que lleva adentro el Evangelio de Jesucristo. 2 Corintios 4:7 lo articula así. No tienen que ir, pero miren lo que dice. Pero tenemos este tesoro. Y antes de terminar de leerlo, si tú tuvieses un tesoro, vamos a poner un ejemplo, no sé, un objeto precioso de oro macizo, y te lo dieran, y es tuyo, ¿dónde lo guardas? ¿En el almacén de tu casa? ¿Lo vas a guardar ahí en donde están tus cachivaches? ¿Dónde guardarías ese tesoro? ¿Dónde lo guardarías? En el mejor lugar que puedas, ¿verdad? Algunos lo llevarán a, no sé, a un lugar especial y todo eso. Lo precioso de Dios es que el glorioso evangelio, ese tesoro tan precioso, ha decidido ponerlo en vasos de barro. Esa es la ironía. ¿Dónde ha puesto el Señor? En vasos de barro, que somos tú y yo. Miren cómo dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos ese tesoro, hablando del Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos frágiles, pero el Evangelio que nosotros tenemos es eterno y poderoso. Ese es el mensaje. Entonces Pablo les está diciendo, ok, estoy sufriendo, pero lo que más importa es el progreso del Evangelio. Ahora, Pablo quería animar a los filipenses. Quería animarlos aún con sus propias pruebas. Porque él quería demostrar algo, mis hermanos. Si el sufrimiento de él iba a provocar progreso, el sufrimiento de ellos también tenía que provocar progreso. Sí o sí. A veces pensamos que si no tuviésemos tantos problemas ni sufrimientos, todo sería mejor, ¿no? ¿Te has sentido tentado a pensar así? No, si no tuviese este problema, todo marcharía tan genial. Si no tuviese esto otro, ¡wow! Sería usado de una manera poderosa por el Señor. Sin embargo, noten que Pablo no dijo simplemente que el Evangelio avanzó a pesar de sus prisiones. Atención, dice que el Evangelio avanzó gracias a las prisiones. Noten eso también, es sumamente importante. Pablo no dice, bueno, a pesar de que yo estaba en la cárcel, el Evangelio ha avanzado. Él no dice eso. Él dice, Dios ha usado esta aflicción para que el Evangelio suba. Y el mensaje sigue siendo el mismo para nosotros. No se trata de que a pesar de tu enfermedad, a pesar de tus problemas, Dios va a obrar. Dios va a obrar, va a usar aún tus problemas, aún tus aflicciones, para su gloria y para su honra. Ese es el gran reto que tenemos, el dualismo, ¿no? Separamos las cosas. Una cosa es mi sufrimiento y otra cosa son las cosas de Dios. Una cosa es lo que estoy pasando y otra cosa es las verdades que veo en la Biblia. Y mis hermanos, en Pablo nosotros estamos viendo que Dios va a usar todo lo que nos pase para bien, para su gloria. Y así que mis hermanos, no pensemos y no esperemos que pase el problema para poder glorificar a Dios. Glorifiquemos a nuestro Señor donde estamos. Esa es la tentación que tenemos, que tenemos. Señor, cuando pase de este problema te voy a servir. Cuando pase de esto te voy a buscar. Porque en el fondo nosotros hacemos esa
horrorosa separación. Mis problemas con las verdades de Dios, como si fueran cosas totalmente separadas. Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, insisto, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así que seamos fieles en medio de la aflicción. Seamos fieles en medio de la aflicción. Lo repito, no esperes que la aflicción pase para buscar a Dios. Sé fiel. Sé fiel a tu Señor. Sé fiel a sus principios. Y Él es poderoso para guardarte. Y Él va a usar aún eso, no solamente para el bien de Él, sino para el bien tuyo y el bien de tus hermanos. Y de hecho, Pablo en los siguientes versículos nos muestra cómo esa circunstancia de su encarcelamiento ha sido usada por Dios para dos cosas grandes. Uno, ha sido de impacto positivo para la guardia pretoriana. Vamos a ver en un momento quiénes eran. Y ha sido también una inspiración, un ánimo para los creyentes. Ha tenido esos dos grandes impactos. Pero lo vamos a ver en un momento, en los versículos correspondientes. Pero yo les quiero decir algo, mis hermanos. Lo que esta reacción de Pablo nos muestra algo sumamente importante. Me refiero a la reacción de decir, yo estoy mal, pero el Evangelio está creciendo. Eso nos habla algo muy importante. La meta principal de nuestras vidas no es el bienestar personal, sino la gloria de Cristo en la proclamación del Evangelio. Esa es la meta suprema. Y ahora te voy a hacer una pregunta súper incómoda. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en tu vida? Porque yo tengo que decir algo con el dolor de mi corazón. La gran mayoría de personas tienen como meta final el bienestar personal. ¿Cuál es tu meta? Y te voy a hacer una pregunta más incómoda todavía. ¿Qué dice tu vida sobre cuál es tu meta? Porque algunos aquí estamos años en la iglesia y ya podemos hablar el idioma de la iglesia. No sabemos de memoria la respuesta. Sí, yo tengo que vivir para la gloria de Dios. Pero ¿qué dice tu vida? Porque ¿sabes qué? Tu vida habla de cuál es tu meta principal. Se nota. Mírate. Se nota cuál es tu meta final. Evalúa. Se nota en las cosas que te entusiasman. Se nota en las cosas que te frustran. Se nota en las cosas que te quitan el sueño. Evalúa esas cosas en tu vida y vas a encontrar cuál es tu meta en realidad. En lo que te entusiasma. ¿Te entusiasma lo que engrandece a Cristo o lo que te engrandece a ti? O piensa en lo que te frustra. ¿Te frustra más no alcanzar tus metas personales o que el Evangelio sea ignorado? Mis hermanos, como ven, la reacción de Pablo nos confronta fuertemente. Y debería ser así. ¿Qué cosas te quitan el sueño? ¿Te desvela la falta de comodidad o el destino de las almas sin Cristo? Mucho me temo que bastantes de nosotros estamos tan ocupados en nosotros mismos que no tenemos ni un minuto para pensar en las personas que necesitan escuchar el Evangelio de su salvación. Mis hermanos, cuando la gloria de Cristo es nuestra meta, el bienestar personal deja de ser nuestro Dios, nuestro ídolo. Porque eso es, mis hermanos, podemos hacer aún del bienestar personal, algo que no es malo en sí mismo, nuestro ídolo. El gran detalle es que Dios nos hizo para Él. Él nos hizo para Él. Y quisiera que reflexiones algo. El bienestar personal muere en la tumba.
El bienestar personal muere en la tumba. La gloria de Cristo permanece para siempre. La pregunta es, ¿a cuál de los dos estás entregando tu vida? Esa es la pregunta que Dios quiere que te hagas esta mañana. Jesucristo dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso está en Mateo 16. Así que vamos a ver, mis hermanos, en los siguientes versículos cómo las prisiones de Pablo fueron de impacto positivo para muchas personas. Vamos a ir al versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, es decir, se han hecho notorias, ¿sí? Mis prisiones se han hecho notorias en todo el pretorio. Él está diciendo, el hecho que yo esté en la cárcel no ha pasado desapercibido. Lo han notado claramente los del pretorio y todos los demás. La pregunta es, ¿quién es todo el pretorio? Se refiere a la guardia pretoriana, mis hermanos. Era el grupo más selecto de soldados de Roma, ¿sí? Este grupo de soldados estaba encargados de la protección especial del César, ¿sí? Eran soldados de élite. Eran soldados de élite. Yo quiero decir esto, mis hermanos, para que veamos el impacto. A mí me encanta ver todavía una serie antigüita que es El Zorro. No sé si ustedes, los de la vieja escuela, lo han visto. Me arriesgo, siempre tengo que arriesgar. ¿Sí? Bueno, amén, gloria a Dios. Hay de los míos. Ok, voy a orar el doble por ustedes, mis hermanos. Amén. ¿A dónde voy? En esa serie El Zorro, para los que han tenido el privilegio de verlo, cuando alguien va a la cárcel, también mandan guardias, ¿no? Pero los guardias son como peones, ¿no? Ahí están obedeciendo, están de hambre, son maltratados y tienen que hacer lo que se les mande, pero están en la escala más baja del rango de los soldados, ¿no? Así que uno imaginaría que esa guardia que te escolta son así, soldaditos que están ahí protegiéndote, pero porque no les queda otra cosa. La guardia pretoriana no era nada parecido a eso. Eran soldados sumamente selectos. De hecho, ganaban el doble que un soldado normal. Tenían muchísimos más privilegios. Podían incluso tenían el gran privilegio de poder, cuando terminas tu trabajo, se me dio la palabra, mis hermanos, descansar, cesar, ¿cuál es la palabra? Jubilarse. Podías jubilarte mucho antes, siendo de la guardia pretoriana. Te jubilabas antes, ganabas el doble, tenías privilegios, era un lujo. Entonces, Pablo dice, ellos se han enterado de mí. Ahora, lo interesante es que la idea de la guardia pretoriana, para no extenderme tanto, era proteger al César. Pero ellos llegaron, lo irónico es que llegaron a tener tanto poder y tanta influencia que llegaron a derrocar incluso eventualmente al César. ¿Sí? Al mismo César. Pero para que vean, para que vean que ellos tenían influencia y poder. No eran unos soldaditos rasos. No eran soldados rasos, tenían poder, tenían influencia. Y por supuesto, el César tenía el inmenso poder. Me he tomado el tiempo para explicarles todo esto. ¿Por qué? Para que veamos la situación de Pablo. Pablo estaba rodeado de dos grandes presiones externas. Humanamente hablando, si pensamos en Pablo, estaba atrapado entre el poder militar y el poder político. La guardia pretoriana, que tenía un poder militar y aún también político, y el César. Ahora, en ese tiempo el César exigía ser tratado como lo más alto de este mundo. En verdad. ¿Saben en ese tiempo
cómo se exigía que se refieran al César? Como su, atención, si les suena esta frase, como su Salvador y su Señor. Esa era la frase que él usaba y que propagaba para las personas. El detalle es que el único Señor y Salvador de Pablo era Jesucristo. Sí, las cadenas demostraban el poder del César sobre el prisionero, pero el testimonio de Pablo daba evidencia de quién era su Señor. Era evidente que su Señor no era el César, ni la guardia pretoriana, era Jesucristo. Así que yo te pregunto, ¿quién es tu Señor cuando vienen las presiones de la vida? Miren, mis hermanos, Pablo vivía en ese tiempo con presiones externas y nosotros también vamos a vivir con esas presiones en la actualidad. Por ejemplo, si tú estás trabajando, cuando tú estés trabajando, puede ser que tu jefe o tus superiores te exijan que hagas algo que no es correcto para tener buenos resultados. ¿Es una presión o no? ¿Cuántos de ustedes se han levantado con su jefe y le dicen, no, eso no es correcto, jefe? Si me quiere votar, vóteme. Tranquilo. Gloria a Dios, algunos lo han hecho. Amén. Pero la mayoría se lo piensan, ¿verdad? Porque es que es una presión. Y no solamente te presiona el jefe, te pueden presionar aún tus compañeros de trabajo. Oye, hazlo, o sea, ¿por qué te haces tanta bola? ¿Por qué te haces tanto problema? Si todo el mundo lo hace. También es una presión. Es una presión. Pero si es un creyente de verdad, esta persona finalmente va a demostrar que su Señor Supremo, tiene que recordar que su Señor Supremo es Cristo y no los hombres. Así que las presiones de la tierra siempre, mis hermanos, se quiebran cuando recordamos quién es nuestro verdadero Señor. Y en el caso de Pablo, él lo tenía clarísimo. Ni la guardia, ni el César tenían la última palabra. La última palabra la tenía Dios. La última palabra la tenía Cristo. Y eso tenía que causar una gran impresión en la guardia pretoriana. Tenía que haber causado una gran impresión. Porque la pregunta es, ¿cómo es que los de la guardia terminaron hablando de Pablo? ¿Cómo? ¿Por qué? Por el testimonio de Pablo. Por la cara de Pablo, no creo. Por su buena pinta, complicado. Sabemos que el apóstol Pablo no era precisamente un hombre parecido. Y de hecho sabemos que ni siquiera era precisamente elocuente, ¿verdad? Pero causó un gran impacto. ¿Por qué? Por su testimonio, mis hermanos. Por su testimonio en medio de la presión. Imaginen este espectáculo. Ustedes son miembros de la guardia pretoriana. Imagínense, están ahí con todos sus privilegios. Y ven ahí a los prisioneros y al ver, bueno, este está por haber matado, este está por acá. Y ves ahí a un tal Pablo y te enteras. ¿Y por qué tú estás en la cárcel? Porque creía en Jesucristo. Ahora, acuérdense, los de la guardia pretoriana eran romanos, es decir, ellos no esperaban un Mesías. Lo que llamaba la atención es que había una persona que estaba encarcelada por creer en un judío que se llamaba Jesús, al cual él decía que había muerto crucificado, pero que había resucitado. No solo que había resucitado, que era Dios mismo. Y no solo eso, que solamente había una forma de estar bien con Dios: creer en Él. Claro, culturalmente para nosotros de pronto lo tenemos como algo memorizado. En ese tiempo no. Y lo importante y lo que debió impactar en sus vidas es que él estaba fiel a eso, hasta el punto de estar en la cárcel. Tanto así, mis hermanos, que Pablo dice: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, lo interesante es que, aunque no veían muchas personas a Pablo mismo, esa noticia se propagó. Se propagó. Hoy conozco un prisionero que dice que
hay un hombre que se llama Jesús, que ha muerto por nuestros pecados y que ha resucitado al tercer día, y que Él es Dios, y que solamente hay una forma de estar bien con Dios, con Él. Y ahí está ese prisionero. ¿Qué está haciendo en ese momento? Se está propagando el Evangelio. Y para Pablo eso era, amén. Quiero que sepan, hermanos, mis prisiones han servido para que el Evangelio siga expandiéndose en la misma guardia pretoriana. Y en todos los demás también, dice Pablo. Lo cual nos lleva a inferir que no solamente lo compartían entre ellos, muy probablemente a sus familiares, a sus conocidos, y así el Evangelio se iba expandiendo. Hay otro detalle sumamente importante en el versículo número 13. Dice Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho, léanlo junto conmigo por favor, se han hecho patentes, es decir, notorias en Cristo, ¿verdad? Este es un gran detalle aquí, la palabrita en Cristo. Él no está diciendo yo estoy sufriendo por Cristo, y estaba sufriendo por Cristo, pero yo quiero que veamos cómo lo articula. Él no dice estoy sufriendo por Cristo, él dice estoy sufriendo en Cristo. Cuando Pablo dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, está señalando algo profundo. Él veía su encarcelamiento no solamente como una circunstancia, sino como una participación en la vida y en los padecimientos de su Señor. Nuevamente, el gran reto que nosotros tenemos de separar las cosas. Pablo podía decir, bueno, Dios es glorioso, grande, precioso, mi Salvador, y aparte yo estoy sufriendo. ¡Ay, qué pena! Él no lo separaba. Él decía, sí, estoy sufriendo en Cristo. Estoy participando de sus sufrimientos. Para Pablo, ahora, quiero aclarar, Pablo no está diciendo que sus sufrimientos iba a añadir algo a la obra de Cristo, por si acaso. No estoy queriendo decir que Pablo estaba pensando que a través de sus sufrimientos él iba a ganar un pedacito de su salvación, o iba a ayudar de alguna manera a Jesucristo para su salvación. Lo que está diciendo es que al ser el discípulo de Cristo, él estaba llamado a tener el mismo camino que Cristo. Como discípulo estaba caminando los mismos caminos de su maestro. Así que para Pablo sus cadenas no eran una desgracia, eran una señal de su unión con Cristo y una manera de participar en sus sufrimientos. Al ser discípulos, mis hermanos, caminamos el mismo camino que Él recorrió. ¿Somos discípulos de Cristo? Si creemos en Cristo, sí, por definición somos discípulos de Cristo. Pero a veces olvidamos, el discípulo está llamado a caminar el mismo camino que recorrió su maestro. ¿Cuál fue el camino que recorrió Jesucristo? La obediencia a Dios en medio del rechazo y la oposición. Lo voy a repetir. El camino que siguió Jesucristo fue la obediencia a Dios en medio del rechazo y la oposición. Así que si mi Maestro Jesucristo obedeció a Dios en medio del rechazo y la persecución, yo estoy llamado también a obedecer a Dios en medio del rechazo y la persecución y la oposición. Así que Pablo está identificado con Cristo. Nuevamente, él no hace una separación. El concepto de Dios, las verdades de Dios con las circunstancias. Todo lo contrario. Él ve que es una clara muestra. Porque Jesucristo fue claro, ¿verdad? A mí me aborrecieron, a ustedes también. Vamos por favor a Juan 15, por favor. Juan 15, 15. Juan 15, 18. Vamos a ir a Juan 15, 18, al 19, perdón. Ayúdenme con vuestro amén, por favor, cuando ya lo tengamos. ¿Sí? Dice así. Si el mundo los odia,
sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. ¿Lo tenemos? Versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Identidad. Identidad. La palabra del Señor. Por favor, anótalo, resáltalo. Es algo que Dios te está diciendo directamente. Ustedes no son del mundo. No lo son. Ahora somos de Dios. Yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Así que el verdadero discipulado, mis hermanos, no es solo conocer a Cristo en sus enseñanzas, sino también identificarnos con Él en su camino. Y ahí está, mis hermanos. Qué fácil es apreciar a la distancia la obra de Jesucristo, ¿no? Oh, se sacrificó por nosotros. Qué bonito, gloria a Dios. Ok, la palabra de Dios dice, tú también sacrifícate. No, pero es hipócrita ese hermano, es complicado. No, si tú lo conocieras, no. Ese es el gran problema con nosotros. Al ser sus discípulos, mis hermanos, recordemos, estamos llamados a andar por el mismo camino que Él recorrió. Obediencia en medio de rechazo y oposición. Por si alguno de ustedes todavía está dudando cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Obediencia a Dios. Pero también nosotros tenemos que recordar en medio de dónde vamos a tener esa obediencia. Así que vale la pena preguntarnos lo siguiente: ¿prefiero la comodidad de callar mi fe o el gozo de ser identificado con Cristo, aun si eso incomoda a otros? ¿Qué me impide abrir la boca para hablar de Cristo cuando sé que otros necesitan escucharlo? Lo necesitan. Y muchos, con el dolor de nuestro corazón, tenemos que reconocer que lo único que nos impide somos nosotros mismos. No hay un César, no hay una guardia pretoriana, pero hay un orgullo grande y una comodidad grande en el corazón que nos impide compartir el Evangelio. Y finalmente, Pablo en el versículo 14 habla sobre el segundo gran beneficio de sus prisiones. El primer gran beneficio, que se ha expandido el Evangelio a través de la guardia pretoriana. El segundo beneficio, el ánimo que ha generado eso en los creyentes allá en Roma. Bueno, allá donde él estaba encarcelado, que es muy probablemente Roma. Vamos al versículo número 14. Dice así: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y eso es precioso, mis hermanos. El valor que tuvo Pablo, el testimonio que él tuvo, en lugar de acobardar a las personas, a los creyentes, les hizo tomar más ánimo, les hizo cobrar más ánimo para compartir el Evangelio. Se atreven a hablar la palabra del temor. Tenían la valentía de compartir el Evangelio. ¿Creen que se necesita ser valiente para compartir el Evangelio, mis hermanos? Yo les digo que sí. Permítanme explicarles por qué. ¿Saben por qué necesitamos valentía y ser conscientes que necesitamos valentía para compartir el Evangelio? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje ofensivo, en realidad. Es mostrar a las personas que están mal delante de Dios. Y es mostrar a las personas que ellos necesitan humillarse delante de Él. Reconocer que ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Y ese mensaje, mis hermanos, molesta. O ofende profundamente o trae un gozo profundamente para los que van a creer en Jesucristo.
Entonces, mis hermanos, esta palabrita atreverse indica resolución frente al peligro. Ellos ya hablaban, ya compartían su evangelio, el mensaje del evangelio, pero tímidamente. Pero cuando vieron a Pablo, ellos se armaron de valor, de más valor, y compartían el evangelio. Siempre se necesita valentía para predicar el evangelio. ¿Por qué? Confronta el orgullo humano y demanda que se obliguen en Cristo. Pero es el mejor mensaje, es el mensaje que ellos necesitan. Y es el mensaje que estamos llamados a compartir. Entonces, mis hermanos, esta última parte nos muestra que el testimonio fiel de un creyente en el sufrimiento finalmente fortalece y anima a otros a predicar con valentía. ¿Qué dice tu testimonio? ¿Podrías decir que tu testimonio es de ánimo para tus hermanos o es más bien de piedra de tropiezo? Y quisiera culminar con algunas preguntas para poder reflexionar. Respecto al versículo número 12, ahí está Pablo, ¿verdad? Diciendo, las circunstancias en las que me he visto han hecho que el evangelio siga progresando. Así que la pregunta es, ¿estoy viendo mis pruebas como oportunidades para testificar de Cristo o solo como obstáculos que quiero evitar? Y aún más, ¿confío en que Dios puede usar mi dolor para bendecir a otros y extender su evangelio? ¿O simplemente me quedo pensando en mí y nada más que en mí? En el versículo número 13 vemos el tema de la guardia pretoriana, cómo el evangelio se expandió a través de ellos. Pero lo que impactó a la guardia pretoriana era el testimonio de Pablo, para ser sincero, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿mi testimonio da una buena imagen de Dios? ¿Mi testimonio da una buena imagen de Dios? En tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, donde quiera que estés laborando o donde quiera que estés ahora, ¿qué dirían las personas respecto a tu fe? ¿Mi testimonio da una buena imagen de Dios? ¿O más bien por causa mía el nombre de Dios es blasfemado? Como dicen las Escrituras. ¿Qué me hablas de Dios? Si yo conozco a Juanito, él dice que es cristiano y es peor que yo. O sea, ¿de qué me hablas? ¿Qué dice nuestro testimonio? ¿Qué dice, mis hermanos? Puedo decir como Pablo que no solo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino también en Cristo. Es distinto, ¿no? Porque es distinto simplemente vivir nuestra vida porque Dios lo dice y Dios lo dice, a decir, wow, estoy siguiendo el mismo camino que mi Señor, que mi Salvador. ¿Te sabes unido a Él o lo ves como un Dios lejano y distante? Es como que Dios es glorioso, poderoso, pero allá, lejos. Y bueno, yo acá, ¿no? Soy un ser humano, que tengo que hacer lo que pueda porque Él tiene mandamientos. No es lo que Pablo muestra acá. Note, no es Pablo diciendo, ya estoy en la cárcel, mira cómo estoy sufriendo, pero ya tengo que predicar el evangelio, ¿no? Porque toca, o sea, es el mandamiento de Dios, tengo que predicar. El corazón de Pablo decía, wow, me identifico con mi Señor, estoy sufriendo en Cristo. Pero nuevamente la pregunta es si eso es una realidad en tu vida, si te sabes unido a Cristo, o simplemente estás viviendo una vida religiosa de reglas vacías. Para pensar. Y finalmente, ¿de qué manera puedo fortalecer a otros creyentes para que hablen de Cristo con denuedo en medio de la oposición? ¿De qué manera podemos ser de ánimos?
Y un mensaje final, mis hermanos. Pequeño final, mensaje para mis hermanos creyentes, en primer lugar. Mis hermanos, Pablo nos recuerda que el evangelio no se detiene, ni siquiera en medio de las prisiones. Si las cadenas de Pablo fueron un altavoz para Cristo, hermanos, ¿cuánto más Dios puede usar nuestras libertades, nuestras palabras y nuestras relaciones para dar a conocer a Jesús? ¿Cuánto más? No necesitamos esperar circunstancias perfectas para compartir nuestra fe. Aún en la debilidad, aún en medio de las dificultades, hermanos, Dios abre puertas. Él abre puertas. Tu historia, tu testimonio, tus palabras pueden ser el medio, mis hermanos, por el cual una persona puede escuchar este mensaje, el mensaje de la salvación. Así que yo tengo que decirlo sin ningún adorno: no te avergüences de Cristo. El mismo evangelio que fortaleció a Pablo en la prisión es el mismo evangelio que nos fortalece hoy día. El mismo Dios que lo sostuvo a él es el mismo Dios que va a sostenernos ahora. Así que no te avergüences del Señor. Comparte tu fe. Sé intencional en compartir tu fe. Hermanos, no somos llamados a proteger nuestra comodidad. Somos llamados a proclamar la gloria de aquel que murió por nosotros. Y un mensaje final para mis amigos que todavía no son creyentes. Amigo y amiga, por favor, no quiero que te confundas y no pienses que te estoy endulzando la vida. El mensaje, discúlpame, no es que, bueno, todos sufrimos y Dios de alguna manera nos va a sacar adelante, nos va a sacar del sufrimiento. Ese no es el mensaje. Pablo en esta carta está preso y está sufriendo. Y sí, todos tenemos sufrimientos, pero Pablo está sufriendo por causa de Cristo. Y aún así él está gozoso. ¿Sabes por qué estaba gozoso? No porque él decía, pero pronto salgo de la cárcel. No estaba gozoso porque él pensaba que iba a mejorar algo en su vida. Él estaba gozoso porque el evangelio estaba avanzando. Este mensaje no es simplemente, bueno, todos sufrimos y algún día Dios de alguna manera nos va a hacer felices. No, Pablo sufría por Cristo. Y su gozo estaba en que otros estaban escuchando de Jesús. Yo no quiero desmerecer tu dolor. No sé si tú estés pasando por una ruptura amorosa, una enfermedad, una decepción. Pero por favor, déjame ser claro. Pablo no estaba feliz por porque sus cadenas fueran a romperse. Estaba feliz porque Cristo estaba siendo proclamado. ¿Y por qué estaba tan feliz? Porque aquí está el centro de todo, el evangelio. Estaba feliz porque un mensaje en particular estaba siendo proclamado. ¿Qué era ese mensaje? ¿Qué decía ese mensaje? Que todos estamos mal con Dios, para empezar. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese era el mensaje. Pero el mensaje también decía que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje. El mensaje no es, ay, qué pena que estés sufriendo. Dios te va a sacar de ese problema. Tranquilo, es Dios. Tranquilo. Declara. Ese no es el mensaje. El mensaje es que Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día. Y cuando abrazas ese perdón, ahora puedes enfrentar las pruebas. Ahora puedes enfrentar tu enfermedad, tu ruptura amorosa, tus decepciones, con nuevos lentes,
con los lentes de Dios y con un nuevo corazón. El corazón limpio y renovado que Dios te da. No estamos aquí simplemente para hablar de prisiones o de sufrimientos. Estamos aquí para hablar del Evangelio, el mensaje más importante de tu vida. Que el Señor nos haya confrontado, mis hermanos, y sobre todo fortalecido y animado para que podamos compartir este precioso mensaje. Vamos a orar. Dios mío, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, reconocemos que ponemos excusas para compartir tu evangelio. Las ponemos todo el tiempo. Y a veces, Señor, tememos. Y aún nos avergonzamos. Dios mío, perdónanos. No vamos a recurrir a nuestra humanidad y a nuestra debilidad. Recurrimos a tu santo nombre. Tu palabra es clara. Que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Que tu Espíritu Santo está morando en nosotros. Que tenemos la mente de Cristo. Así que no tenemos excusas, Señor. Y que proclamar tu evangelio, Señor, te pedimos que sea la causa y el motivo de nuestro gozo y de nuestra alegría. Perdónanos, Señor, porque solemos ser egoístas. Y, Señor, te pido porque de pronto muchas personas se han decepcionado con este mensaje. Tal vez algunas personas esperaban que simplemente se dijera que su sufrimiento iba a pasar porque sí. Y, Señor, perdónanos aún por nuestro egoísmo. Y te pido que nos fortalezcas, Señor, que nos ayudes a sufrir por ti, que nos ayudes a sufrir bien, para tu gloria y para tu honra. Dios mío, ayúdanos y confróntanos, convéncenos que tu evangelio es digno de ser compartido y que es la causa de nuestro mayor gozo y alegría. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.